Hola, ¿cómo estás? Soy el profe Adrián. Gracias por mirar mis videos. Si tenés alguna consulta, alguna duda, déjalo en el comentario, ¿sí? Y si necesitas, hacemos otro video en particular, déjame también en el comentario. Suscríbete, ¿sí? Regalame un suscríbete y activa la campanita, ¿sí? Y así podemos compartir mucho más allá llegamos a muchas más personas, ¿sí? Dale, muchas gracias. Acércate un poquitito. Vamos. Y ya voy a llamar, no sé, a llamar S1, a llamar S2. ¿Sí? Salida 1, salida 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, si yo a la entrada tengo 0, significa que ya esta bobina no está laburando. Entonces, ¿cómo voy a tener un 1 a la salida? Porque al estar desconectado, yo acá voy a tener sí o sí un 1. Yo voy a tener acá, ¿quién? A la fase. Ejemplo. Si yo, por ejemplo, tengo un timer, utilizo las llaves del timer. Y yo necesito que, por ejemplo, ese timer me controle la luz de la línea de producción tal. Entonces, ¿qué es lo que me hace ese muchacho? Él va a estar, obviamente, porque yo seleccioné esta función, al momento que él empiece a pegar otra de vuelta, va a cambiar de estado. O sea que cuando tenga un 1 esa bobina ahí, automáticamente, sí o sí, va a cambiar de estado y me va a laburar el resto de las cosas. En un primer instante lo hace porque obviamente tengo la fase. Pero cuando yo tengo un 1 en la entrada, esa llave cambia. Deja de estar en S1, va a estar en S2. ¿Y qué es lo que va a pasar? Se te apagan todas las luces. ¿Se entiende el concepto cómo lo voy a aplicar? Antes era fácil, porque la llave se abría y se cerraba. Ahora yo lo que hago es utilizarlo al revés. Vos mañana, por ejemplo, puede pasar que tengas que armar un circuito de control, un automatismo, por ejemplo, no sé, un vivero, ¿sí? Un vivero en la cual obviamente el vivero tiene que tener una temperatura determinada y obviamente tiene que tener una humedad determinada. Entonces vos, en el momento, ¿sí? Actúas con un sensor de temperatura y obviamente, mire, ya estoy colocando una llave, sensor de temperatura. Lo puedo hacer también por timer, lo puedo hacer por horario. Necesita, por ejemplo, que se riegue, no sé, X planta 1 hora por día o una cantidad de litros por día que exista también en el ámbito de la humedad. O sea, miren la cantidad de funciones y obviamente yo tengo que entender que si lo pongo por horarios, en un primer instante, sí o sí, tiene que estar o encendido o apagado. Por eso yo al timer tengo las llaves combinadas que yo puedo utilizarlo para que esté siempre prendida y me apague en el momento que yo lo necesite cuando se activa el timer o al revés. Por eso el concepto NOT. Así lo aplico y así lo aplico en todo. Porque nosotros aprendimos hasta ahora, ponemos una llave en función a cómo la coloquemos, ya está, manda la fase para allá, no, pero tenía un porqué todo esto. Y es justamente el concepto de lógica cableada. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, si yo tenía, por ejemplo, una función que a mí me multiplicaba, ¿cómo se llama esa función a que me multiplicaba? Entonces yo voy a tener la función negada que se llama cian. No va a salir, bien. La función NAND, que es justamente la junta de NOT y AND. NAND, ¿sí? Que obviamente, ¿sí? Si antes tenía todas las llaves abiertas, ahora las voy a tener todas las llaves cerradas. ¿Sí? La simbología. Entonces la función, ¿cómo era acá?
Dijimos que antes era A por B. Ahora es todo negado. Ahora es todo negativo. ¿Sí? ¿Sí o sí? Entonces, vamos a la tabla de verdad. Si yo tengo la entrada A, tengo la entrada B y obviamente tengo mi salida, ¿sí? A por B negado. ¿Ok? Si yo tengo 0 en la entrada A, en la llave A, y tengo un 0 en la llave B, ¿qué voy a tener en la salida? Muy bien. ¿Sí? ¿Se entiende el concepto? Voy a tener un 1. Ahora, por ejemplo, si yo en la llave A tengo un 0 y en la llave B tengo un 1, ¿qué voy a tener en la salida? ¿Un? Muy bien, voy a tener un 1. Porque antes 0 por 1 era 0, pero negado es 1. ¿Se entiende? ¿Cómo? Es totalmente matemático, claro. Es totalmente matemático. 1 por 0, 0. Negado, 1. 1 por 1, no. 1 por 1 es 1. Negado es 0. ¿Se entiende el concepto? ¿Cómo jugamos nosotros los electrónicos con esto? Y es tan simple como esto. Pero, a ver, es tan simple que parece tonto, pero si ustedes lo comprenden, mañana pueden armar 300 millones de proyectos. Pero 300, literal, 300 millones de proyectos. Les voy a armar bien el concepto del mapa de Carnot, que no lo tenía preparado, me surgió ahora, ¿sí? Por la pregunta que me activó él, ¿sí? Pero para que ustedes comprendan también que en función a todo esto, cómo yo puedo sacar y cómo puedo armar mis secuencias de llaves. Que es lo que nosotros hacemos también en electrónica. Siempre el concepto es el mismo. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, sí o sí, con el tipo NAND, ¿sí? Con la función tipo NAND, yo obviamente la multiplicación sí o sí lo voy a tener negado. Lo que era el resultado lógico antes, obviamente tiene que ser todo lo contrario. ¿Sí? ¿Vamos bien? Y por último ahora, ¿quién voy a tener? ¿Qué pasó? ¿Eh? La función OR la que sigue negada. La función OR, ahora, ¿cómo se llamaría? Sí, es tan simple como eso. Correcto, porque es la suma del NOT y el OR. Sí o sí. Es tan simple. ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces, por ejemplo, el OR nos proponía a nosotros que básicamente, ¿qué es lo que era? ¿Quién me puede decir? La función de OR. Dos funciones con una negada. Entonces, vamos a plantearlo, porque antes eran dos llaves abiertas. Bueno, ahora me salió medio raro esa llave, pero ya es la hora. Perdón, sí, tenés razón, en paralelo. ¿Cómo? Perdón, sí. Ahora está. Ahí está. Ahora entendí, sí, ahora entendí cuál era la equivocación. Ahí, perfecto. Viene la acotación. Y ahora sí me cerró a mí acá, porque si no, obviamente no me estaba cerrando los cálculos. Ya es la hora también, pero bueno, no importa. Es parte de la aventura. Entonces la función acá negada sería, antes era, la función OR, ¿cómo era? A más B, ¿sí? Y ahora sería todo negado. ¿Sí? Entonces, yo vuelvo a tener mi entrada A con respecto a mi entrada B y obviamente voy a tener la salida que A más B negado. Entonces, si yo tengo
0. En la entrada A yo voy a tener un 0. En la entrada B, que voy a tener en la salida, ¿vamos? No, negada, ¿cierto? No, porque ahora estoy sumando, no es por. ¿Sí? Negado 1, correcto, muy bien. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Si yo tengo la llave en la entrada A0, o sea, lo tengo abierto, en la entrada B un 1, ¿qué voy a tener en la salida? 1 y negado sería 0, muy bien. En el mismo caso me pasaría obviamente acá. Y ahora, si yo tengo las dos llaves en 1, ¿cómo me daría? 1 y el contrario. Tan simple como eso. ¿Sí? Tan simple como eso. No, complejo lo hace la mente. Complejo lo hace la mente. Porque en realidad, y esto es un entrenamiento, ¿sí? A lo mejor nosotros en su época era más a full, pero pues después con el paso del tiempo, ¿sí? Con el paso del tiempo que fue evolucionando la electrónica, los integrados obviamente fueron evolucionando a lo que hoy en día son microcontroladores. ¿Sí? Hoy, por ejemplo, está la disyuntiva entre lo que es microcontroladores, como por ejemplo en el caso de un Arduino, con respecto a un PLC. Pero bueno, ahí están los fanáticos Arduino, que obviamente son fanáticos y quieren sí o sí. ¿Por qué? Porque el Arduino, al ser un base, hay otros prototipos más, hay otros integrados que son mucho más elaborados también, que también son microcontroladores, y que te pueden hacer todas las funciones a vez. Todo esto que estamos viendo, todo está metido adentro, a un nivel que es increíble. Entonces, ¿qué es lo que hace? Con la interfaz con el operador, nosotros le ponemos unos datos, el flaco hace absolutamente todo. Que es básicamente cuando yo les enseño a los chicos a reparar placas electrónicas de heladera, lavarropa o aire acondicionado, son microcontroladores. A través de un programa, ellos tienen que hacer absolutamente todo. Todo lo que nosotros conocemos. Es simplemente un muchachito que tiene metido ahí adentro esto que es lógica cableada. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Se entiende? Entonces, hasta ahora acá, ¿sí? Hay algunas funciones más, pero no la voy a hacer un poquito, vamos a redondear un poquitito. Yo voy a tener muchísimas funciones en las cuales obviamente para utilizarlas después, ¿sí? Lo tengo que aplicar de forma correcta para poder lograr lo que es la función que yo necesito. La realidad es esa. La refrigeración es simple, pero si yo quiero meterle grados de dificultad, este sistema es excelente para obviamente vos saber en qué momento voy a controlar o no tal cual cosa. ¿Sí? Y esa es la realidad. Vos, por ejemplo, allá, aparte de este trabero, también puedes tener otros dispositivos de control en la cual también te colaboren para ser mucho más eficiente, por ejemplo, una cámara frigorífica. ¿Sí? La realidad existe en eso. Lo que pasa es que, bueno, depende del nivel que uno va a manejar o el tipo de cámaras que van a manejar. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Exacto. No, obviamente que sí, obviamente que sí. A los chicos de electricidad industrial, cuando les enseño el concepto de PLC, mis cursos son cortos, son intensivos y son cortos. Cuando vemos PLC con ello, vemos inclusive cómo podemos llegar a programarlo y cómo podemos utilizar cada una de las posibilidades, ¿sí? Que tienen, por ejemplo, un Siemens, o sea, podemos llegar a tener muchísimas marcas, ¿no? Pero el Siemens más conocido y usado, porque utiliza el logo y demás, ¿viste? Entonces, ¿cómo podemos utilizar a través inclusive de todos los sensores,
¿sí? Por ejemplo, una escalera mecánica. Todo puede utilizar con lógica, ya sea cableada, ya sea programable, como vos, por ejemplo, planteabas recién lo que habías hecho también. ¿Sí? Y esa es la realidad. Ahora, ¿cómo nosotros que aprendimos esto, cómo lo vamos a aplicar? ¿Sí? Esa es la realidad. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer ahora un pequeño jueguito. ¿Sí? Que yo normalmente lo enseño acá a los chicos. ¿Esto lo puedo borrar? ¿Sí? Le enseño acá a los chicos de electricidad, que es básicamente un circuito tanque-cisterna. Yo calculo que todos saben el concepto del circuito tanque-cisterna. Vamos a poner dos flotantes. ¿Saben el circuito? No. Decime que sí. ¿Cómo que no? ¿Lo sabés conectar? Si lo sabés conectar, obviamente lo sabés. No sé conectar. Ahora si me dice, a ver, si me dice la mitad. Ah, Sí, o sea que el seminario les vino bien a ustedes más o menos. Técnicamente, por ejemplo, un flotante. A ver, lo voy a mostrar en vivo y en directo. Bueno, técnicamente, ¿qué es? ¿Eh? Son cosas que pasan. Te hubieras agarrado el de heladera. Era más baratito, era más cortito, ¿me entendés? Hubiera aprendido lo mismo. No, fuera de joda. No, está bueno, está bueno. ¿Esto qué es? ¿Y cómo trabaja dentro? Entonces son... No. Llaves. Llaves. O sea, a ver, hello, chicos. Llave. Cerrado, abierto. Y como tengo 3 cables, ¿qué tipo de llave es? Sí. Yo voy a tener una entrada y voy a tener 2 variables. Que en la cual obviamente depende de la posición, que ustedes ya conocen, voy a tener un normal cerrado, un normal abierto. Yo cambio la posición, obviamente va a cambiar la llave. Si este era el normal cerrado antes, ahora está el normal abierto, y obviamente si este era el normal abierto antes, ahora va a ser un normal cerrado. Tan simple como eso. Son llaves. Ahora, si son llaves, y yo les acabo de enseñar que todo es una cuestión de llaves, o sea que técnicamente el circuito de tanque cisterna utiliza la lógica cableada. ¿Sí? ¿Me ayudan? ¿Vamos bien? Vamos a ver cómo era esto. A ver, yo tengo, por ejemplo, fase y neutra. Y así, como hice el jueguito antes con el tema del relé, para que se entienda la función NOT, vamos a hacer ahora, por ejemplo, la función que yo les había dicho antes, que es básicamente una función que tenía las 2 llaves en serie. ¿Cómo era que se llama esa función? ¿La? No, la común, las 2 llaves en serie. La primera de todas, sí. Esa tiene una sola llave. AND. Y. ¿Está? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, presten atención un poquitito. Yo a los chicos de allá, de acá de electricidad, les digo, yo tengo, obviamente, el tanque y yo tengo la cisterna. Obviamente yo tengo que tener acá, ¿sí? Una llave. Y acá tengo que tener, obviamente, otra llave. ¿Sí? Que obviamente son cada uno de estos flotantes. ¿Sí? Cada uno de los flotantes. ¿Ok? Ahora, yo tengo que controlar una bomba. Muchos, por ejemplo, electricistas, ¿qué es lo que hacen? Utilizan esta llave para arrancar motores. No es conveniente, porque obviamente me genera un falso contacto sí o sí. Pero vamos a simularlo y lo vamos a hacer nosotros. O sea que yo tengo acá un motor, ¿sí? Obviamente este motor, ¿qué es lo que me recibe? Tiene que laburar sí o sí con ¿qué? Con fase y neutro. ¿Sí?
Entonces el neutro obviamente yo lo voy a tomar de acá. ¿Y qué es lo que yo voy a cablear? Voy a cablear las llaves. ¿Qué es lo que ustedes hicieron por lo que me están comentando? Todo lo que siempre hicieron toda la vida. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿de dónde voy a sacar? Voy a sacar la fase. Obviamente tengo una térmica, todo, ¿sí? No, eso lo doy por descontado. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la fase, ¿a dónde la mando? Ustedes, chicos, lo colocan. ¿A dónde mandan la fase? ¿A cuál? ¿A cuál? Porque son dos. ¿O qué parte de la llave? No tengo idea. A la fase de la llave. La llave no tiene fase neutro. O sea, ahí arrancamos. ¿A cuál de los tres cables le mandan ustedes la fase? ¿Por qué? Porque se te ocurrió. Está bien. ¿A ustedes? ¿A dónde lo mandarían? No, vos. No ustedes, no. Así, separado. Mente separada quiero ahora. Basta. Decime, color, ¿a cuál lo mandarías? Elegí una. Jugátela. Dale, que se me vale. Roja, ¿no? Ah, que hay roja. Bueno, ponele que se llama roja. Sí. Al negro. ¿Por qué? Exacto. El negro es la entrada de la llave. Por eso va el negro. El marrón y el azul, obviamente, son salidas, son la salida de las llaves. ¿Estamos de acuerdo? Que es la que yo debo de elegir. Ahora, por ejemplo, el mismo juego que hago los chicos de electricidad. ¿Sí? Tanque cisterna, abajo, tanque obviamente, arriba. ¿Sí? Arriba el techo, lo que sea. Yo necesito que esta bomba, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Me eleve el agua acá. O sea que técnicamente, ¿sí? La cisterna va a recibir agua de la red y ese muchacho me va a alimentar ¿a quién? A la bomba, y la bomba, la salida de la bomba va a ir directamente sin escalar al interior del tanque. ¿Estamos de acuerdo? Es el circuito de agua normal. El circuito de agua normal. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ahora, acá tiene que haber una condición para que obviamente se cumpla. ¿Qué es lo que nosotros habíamos visto antes? A ver, vamos a recordar. La función AND era la función de multiplicación, o sea que la función era A por B. Muy bien. Es multiplicación, chicos, ya está. Ya tengo dos llaves. ¿Ah? Vamos a otra vuelta. Entrada A, entrada B, salida. Yo con los chicos de electricidad este juego no lo hago a este nivel porque obviamente no es parte del curso. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, aprendimos hace un ratito que yo tengo una posibilidad de tener la entrada 0 y obviamente 0, yo acá voy a la salida de tener ¿qué? Entonces yo voy a tener un 0 acá voy a tener un 1 y acá voy a tener, entonces acá yo voy a tener, perdón, un 1, acá voy a tener un 0 y obviamente acá voy a tener, y por último voy a tener las dos entradas en 1 y acá voy a tener, perfecto, ese es el juego que yo necesito. Yo entendí ahora que tengo que cumplir esas funciones. Que yo acá, por ejemplo, mi lógica es obviamente una AND. Entonces, yo ahora sé que una AND, ¿sí? Son dos llaves en serie. Si yo entiendo que la AND son dos llaves en serie, ¿cómo conecto esas llaves? A ver, vamos a suponer que yo necesito comprender esto. Porque ahora yo tengo que trasladar esta tabla de verdad acá a la vida real. ¿Qué me pasa? Yo voy a entender, por ejemplo, que tengo un estado bajo cuando obviamente este muchacho está abajo y obviamente un estado alto
perdón, al revés, un estado bajo cuando está necesitando agua y obviamente un estado alto cuando corte. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien? Lo puedo definir eso también. Yo acabo de decidirlo, ustedes también lo pueden decidir. Por eso este juego, a ver si me comprenden bien. ¿Sí? Yo tengo que tener sí o sí agua acá arriba. O sea que yo tengo que tener acá dos estados posibles. ¿Tiene agua o no tiene agua? ¿Sí? Entonces, si tiene agua, el flotante va a estar arriba. Entonces, ¿cuál sería el estado de ese flotante arriba? Sería un 0. ¿Por qué? Porque si yo tengo un 1, cuando el agua esté acá abajo, que es lo que corresponde, es ahí a donde me tiene que arrancar la bomba sí o sí. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces yo, flotante arriba, tiene que haber un 0 para que me apague la bomba, si no se me rebalsa el tanque. Flotante abajo, yo voy a tener obviamente un estado 1 para que me arranque justamente el motor. ¿Y la cisterna? ¿Por qué? Porque sería lo contrario. ¿Por qué? Y porque cuando está abajo tendría que activar y cuando está arriba no tiene que parar. Perdón, al revés. Cuando está arriba tendría que activar la bomba para mandar el agua, cuando está abajo no, porque si no se va a motor. Muy bien. Para proteger la cisterna, por eso nosotros abajo la damos vuelta. ¿Por qué? Porque cuando yo no tengo agua en la cisterna, el motor no puede chupar agua, me trabaja en vacío, se quema. Entonces, sería arriba un estado 1, o sea que cuando esté lleno de agua, sí pueda prender el motor, y cuando está abajo sea un 0 lógico para que no pueda encender el motor, para protegerlo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, por ejemplo, lo vamos a conectar de tal forma, ¿sí? De tal forma para que encienda el motor porque no tiene agua. Voy a crear la condición ahora que el tanque de arriba está vacío, ¿sí? Y el tanque de abajo está lleno. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí. Bien. Entonces, si el tanque ahora está vacío, por eso ustedes siempre lo hicieron en automático, pero ahora estoy tratando de meterlos un poquito adentro. Si el tanque ahora está vacío, acá la llave tendría que ser un normal. Muy bien. Entonces saldría de acá. ¿Vendría a dónde? ¿A qué color de cable? Muy bien. Negro. Y como este está lleno de agua, Ese sería normal, ¿cómo sería? No. Cerrado porque es al revés. ¿Estamos de acuerdo? Y este muchacho me manda sí o sí la fase ahí y entonces automáticamente arranca ese motor. Ustedes inconscientemente ponen negro celeste arriba, negro marrón abajo. Acá la trampita que yo les enseño a todo el mundo es que celeste el cielo, marrón la tierra. Esa es la explicación lógica del porqué. No te quieras matar, no te quieras matar, no te quieras matar. ¿Ya lo prendieron? Saquen una fotito. ¿Vieron cómo apliqué a este muchachito ahora? Y ahora lo vamos a hacer más difícil. Más difícil lo vamos a hacer todavía. Porque ustedes obviamente no quieren gastar plata y me ponen estos dos muchachitos yo normalmente los chicos de electricidad les digo, papi, si vos vas a poner una bomba, una bomba elevadora, ¿sí? En la cual yo tengo una LRA, ustedes ya saben lo que es una LRA, saben lo que es la corriente de pico de un motor. Algún día se van a enterar, si vos debés de saberlo, porque si no estamos en el horno. ¿Sí? Hacer refrigeración de la LRA, la que hay que conocer. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una corriente pico, por ejemplo, de un motor de alrededor de 10 amperios, o a veces puedo tenerlo más, esta sección de cable, ustedes saben que no se la banca. Y si se la banca,
¿qué es lo que va a pasar? Se degrada muy rápidamente. Por eso la falla natural que se siguen rompiendo. Porque no corresponde que lo pongan, no corresponde que hagan esto. Eso es pan para ahora y hambre para mañana. Por eso les enseño a los electricistas. ¿Sí? ¿Copiaron esto? ¿Sí? ¿Vos copiaste? Ah, bueno, les enseño a los electricistas a colocar una contactora. ¿Va contactora? Ustedes con el aire acondicionado el día de mañana también los industriales llevan contactora, al igual que por ejemplo le pasa a él con refrigeración comercial, porque por la potencia, por lo que consume el motor, por eso va a la contactora. Acá, por ejemplo, este muchacho no me importa. Yo le pongo una térmica y ya está, se terminó. Pero en aire industrial sí va contactora. Igual que le pasa a él, por ejemplo, en refrigeración comercial, que sí va contactora. Distinto, por ejemplo, a la heladera que no tiene contactora. Es un juego básico. Es un juego, no, la contactora son llaves. Son llaves. Lo que pasa es que la diferencia de un relé son las corrientes. Un relé maneja corrientes chicas y con la contactora te maneja una corriente grande. Por eso se coloca contactora en electricidad industrial. Por las corrientes que manejan. En electricidad industrial manejan mucho más corriente que obviamente la electricidad domiciliaria. Por eso se utiliza. ¿Sí? ¿Terminaste de copiar? Bueno, excelente. Ahora, por ejemplo, yo voy a tener otra vuelta a mi fase neutra. Y acá ahora voy a decidir, ¿sí?, trabajar sobre un transformador, una contactora de 220. ¿Estamos de acuerdo? Una contactora, vuelvo a repetir, es un muchachito que también tiene bobina. ¿Sí? Ya, a esta hora no me pidan los dibujitos porque estamos mal. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo, por ejemplo, puedo trabajar sobre, obviamente vuelvo a repetir, la bobina de la contactora de 220. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo puedo trabajar sobre ese mismo muchacho. Entonces, acá, siguiendo la misma lógica anterior que yo había dicho, yo voy a colocar mi fase ahí, ¿sí? Y, no, perdón, ahí no. De acá me voy directamente al otro negro y obviamente a la llave de la salida. Este muchacho se tiene que ir sí o sí para entregarme la fase que necesita esa bobina. Es el mismo concepto. ¿Sí? Y obviamente yo acá voy a colocar fase 1, acá voy a colocar fase 2 y acá obviamente voy a colocar fase 3 para que obviamente yo tenga fase 1, fase 2, fase 3 que envía ese muchacho. Y en realidad, ¿sí?, ese mismo concepto que estoy haciendo acá es lo mismo que esto que vimos recién. Es exactamente la misma lógica. ¿Por qué? Porque la lógica de control es esta. ¿Qué es lo que va a controlar? En este caso me va a controlar obviamente a la contactora, que la contactora va a chupar más corriente y se lo va a mandar aquí al motor trifásico. ¿Sí? Directamente él lo va a mandar, ¿sí? Ya perdimos, ya estamos, ya está peor que el profe. Lo va a mandar las 3 fases al motor trifásico. Por eso yo te decía que es normal que vos tengas esto, o que existen esto. Y lo que vos tenés que comprender ahora es esta secuencia que justamente lo que nosotros hacemos con esto para poder controlar algo. Por eso yo te decía que a través de sensores, a través de cualquier cosa, nosotros utilizamos siempre la llave. Siempre usamos llave. Este concepto es lógica cableada. De acá, N cantidad de cosas pueden hacer. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Vamos bien? Hasta acá llega en lo que es el seminario del día de la fecha. No sé si tienen alguna consulta, duda que quieran hacer o algo. Está muy clara. No, me quedaría ahí, empezar a notar lo que le digan y empezar a aplicar esto. En los planos,
Vamos a hablar, por ejemplo, rápidamente así conceptos de plano, ¿sí? Si bien no estaba programado, pero ya me activaron otra vez de vuelta. Yo en los planos, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, planos en los cuales nosotros voy a tener, en este caso, por ejemplo, voy a tener fase 1, fase 2 y fase 3. Después, por ejemplo, acá puedo llegar a tener, no sé, voy a colocarle fusibles y demás. ¿Sí? Ahí, fase 1, fase 2, fase 3. Y obviamente acá le puedo colocar el motor. Lo hago grosero para que se entienda, porque no voy a hablar de simbología. Este circuito se llama circuito de fuerza, en lo cual yo voy a tener las protecciones, ¿sí? Voy a tener guardamotores, qué sé yo, relé térmico, que yo le quiera colocar a lo que es el circuito de fuerza. Pero después yo voy a tener este circuito, que es el circuito de control. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a hablar, por ejemplo, de arrancar este muchacho. ¿Sí? Vamos a suponer que tengo, sí, vamos a suponer que tengo una contactora, ¿sí? Vamos a colocarla con una contactora. Voy groseramente. Entonces, el circuito de control, ¿cómo sería? Nace de fase y voy a tener, ¿sí? A alguien en el primer instante que es un stop, el botón de parada. El botón de parada es un normal cerrado normalmente, por eso él dijo exactamente lo mismo. El botón de stop vamos a entenderlo como, por ejemplo, un NOT. ¿Sí? Después, ¿qué voy a tener? Voy a tener mi llave. ¿Sí? Voy a tener mi llave. Después, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tener mi segunda llave. Pero mi segunda llave, si uno era abierto, el otro tiene que ser cerrado sí o sí. ¿Sí? A este, por ejemplo, puedo ponerle flotante 1 y este, por ejemplo, flotante 2. Y por último, ese muchachito, la salida de esa llave, ¿quién me tiene que trabajar? Me va a trabajar sobre la bobina de la contactora 1, enviando esta otra posición de la bobina, ¿a dónde? Al neutro. Esto es un circuito de control básico, ahí puede venir cualquier cosa. Eso es un circuito de control. Entonces, ¿cómo te van a venir los planos? A vos también te puede pasar lo mismo, ¿sí? En aire también puede pasar lo mismo, pero vamos a hablar de electricidad industrial, ¿sí? Yo voy a tener lo que es fuerza, potencia, y lo que voy a tener, la lógica cableada, el sistema de control. Entonces, por ejemplo, yo ahí me voy a dar cuenta, el instalador, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, tengo un motor de parada, obviamente yo tengo dos flotantes acá que pueden haber sido pulsadores de arranque, puede ser cualquier cosa, ¿sí? Entonces, de golpe brazo yo sé que tengo dos posiciones, dos posibles combinaciones. Yo tengo una normal abierta y una normal cerrada. Por ejemplo. ¿Qué es lo que me controlan estos dos muchachos? Y me tienen que controlar la rodilla de quién? De la contactora. Esta contactora, ¿cómo la voy a llamar? La voy a llamar KM1. Por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando me pida agua, se tiene que cerrar sí o sí la llave cuando me pide agua. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La fase va directamente al relé y obviamente el relé pega, ¡tac!, me hace funcionar obviamente el motor. ¿Están de acuerdo? Cuando no me pida más agua, se tiene que abrir otra vuelta. Pero si por esa casualidad me pide agua, pero acá abajo no tiene agua, se abre, entonces no me va a permitir obviamente que se funcione el cambio 1, por eso no va a arrancar el motor. Esta es la explicación lógica de todo lo que ustedes hacen todos los días. ¿Sí? ¿Se entendió? Ahora pude explicarte un poquito más. Eso fue de regalo. Como pide. ¿Sí? ¿Alguna otra preguntita, otra duda? ¿O te dejé con la boca a todo el mundo conmigo muere? Es más, en el Calán
Ustedes van a ver ahí en el canal, que está bueno que lo vean. La clase 1 es mi clase 1 que yo les doy absolutamente para todos. Pero bueno, Sí, Rosario. sí, S-I-E-E, latino y griego. S-I latino, E-E, Rosario. Sí. Me puse ahí en primer clase. ¿Sí? Porque en realidad en clase 1 es física pura. Clase 1 sirve para a todos. Yo, por ejemplo, los electrónicos, es la misma clase 1 ampliada porque hay muchísima más información que el resto, ¿no? ¿La encontraste? Bueno, segurito. Hay videos de cámara, hay la reparación de electrodomésticos, seminario que di el otro día. Clase presencial. Clases presenciales, sí, no. Por medio de curso de futuro y todo eso, no puedo dar algo, engancharme en una clase. Tengo un manual para ver todo de electricidad, pero no. Pasa que online no lo puedo hacer, no me engancho. Y acá tendrías que ver el curso. Acá el curso son 11 meses, no sé si vos... Pero ¿de qué tipo de electricidad? Industrial acá no, lo doy afuera. Yo cualquier cosa, mandame un mensaje por privado, yo te aviso. Va a ser el año que viene recién porque ahora voy a arrancar lo que es